Capítulo 16. Problemas y experiencias. Dolor y malestar físico, anarquía mental, fluctuaciones emocionales e interludios ocasionales de paz dichosa son experimentados frecuentemente como productos secundarios de la práctica espiritual. Tales manifestaciones pueden no ser tan dramáticas como las reseñadas en los dos capítulos anteriores, pero tienden a ser de gran interés para las gentes que las experimentan. Se interpretan usualmente como logros u obstáculos en la vía hacia el sí mismo y, dependiendo de cuál interpretación tenga el favor, se hacen grandes esfuerzos para intentar prolongarlos o eliminarlos. Sri Ramana tendía a rebajar la importancia de la mayor parte de las experiencias espirituales, y si se le contaban usualmente hacía hincapié en que era mucho más importante ser consciente del experimentador que dejarse llevar por la experiencia o ponerse a analizarla. A veces se extendía en explicaciones sobre las causas de las experiencias y ocasionalmente las evaluaba como benéficas o en detrimento de la consciencia de sí mismo, pero en conjunto tendía a la disuasión del interés de ellas. Estaba más dispuesto cuando los devotos le pedían su consejo sobre problemas que habían encontrado durante la meditación. Escuchaba pacientemente sus quejas, les ofrecía soluciones constructivas a sus problemas y, si sentía que era oportuno, intentaba mostrarles que desde el punto de vista del sí mismo todos los problemas eran no existentes. Pregunta. A veces se tienen vívidos atisbos de una consciencia cuyo centro está fuera del sí mismo normal, y la cual parece ser omni-inclusiva, parece incluirlo todo. Sin meterse en conceptos filosóficos, ¿cómo me aconsejaría trabajar Bhagavan en pos del logro, retención y extensión de esos raros atisbos? ¿Implica el retiro la abhyasa práctica espiritual necesaria para tales experiencias? Respuesta. Usted dice fuera. ¿Para quién hay un adentro o una fuera? Estos pueden existir solamente mientras hay un sujeto y un objeto. ¿Para quién hay un sujeto y un objeto? Al investigar usted descubrirá que ambos se resuelven dentro del sujeto solamente. Vea quién es el sujeto y esta indagación le conducirá a la pura consciencia más allá del sujeto. Usted dice sí mismo normal. El sí mismo normal es la mente. La mente es con limitaciones. Pero la pura consciencia está más allá de las limitaciones, y se alcanza por la investigación dentro del yo. Usted dice en pos de logro. El sí mismo está siempre aquí. Usted solo tiene que quitar el velo que obstruye la revelación del sí mismo. Usted dice retención. Una vez que usted realiza el sí mismo, ello deviene su experiencia directa e inmediata. Jamás se pierde. Usted dice extensión. No hay ninguna extensión del sí mismo, pues es lo que siempre es, sin contracción ni expansión. Usted dice retiro. Morar en el sí mismo es soledad, debido a que no hay nada ajeno al sí mismo. El retiro debe ser desde un lugar o estado a otro. No hay ni uno ni otro aparte del sí mismo. Siendo todo el sí mismo, el retiro es imposible e inconcebible. Usted dice abhyasa. Abhyasa es solamente la prevención de la perturbación de la paz inherente. Usted está siempre en su estado natural tanto si usted hace abhyasa como si no. Permanecer lo que usted es, sin cuestión o duda, es su estado natural. Pregunta. Hay veces en que las personas y las cosas toman una forma vaga, casi transparente, como en un sueño. Uno cesa de observarlas desde fuera, pero uno es pasivamente consciente de su existencia, mientras no es activamente consciente de ningún tipo de egoidad, o sí mismidad. Hay una profunda quietud en la mente. ¿Está la mente dispuesta en tales ocasiones para profundizar dentro del sí mismo? ¿O esta condición es insana, el resultado del autohipnotismo? ¿Debe ser recomendada como un medio de lograr la paz pasajera? Respuesta. Hay consciencia junto con quietud en la mente. Este es exactamente el estado que hay que buscar. El hecho de que la pregunta se haya formulado sobre este punto, sin darse cuenta de que es el sí mismo, muestra que el estado no es constante sino causal. La palabra profundizar es apropiada solamente si uno tiene que volver la mente hacia adentro a fin de evitar ser distraído por las tendencias extravertidas de la mente. En tales ocasiones uno tiene que profundizar debajo de la superficie a los fenómenos externos. Pero cuando la quietud profunda prevalece sin obstruir la consciencia, ¿dónde está la necesidad de profundizar? Pregunta. Cuando medito siento una cierta felicidad a veces. En tales ocasiones, ¿debo preguntarme a mí mismo quién es quien experimenta esta felicidad? Respuesta. Si es la felicidad real del sí mismo lo que se experimenta, es decir, si la mente se ha sumergido realmente en el sí mismo, una tal duda no surgirá en absoluto. La pregunta misma muestra que no se ha alcanzado la felicidad real.
Todas las dudas cesan solamente cuando se encuentra el dudador y su fuente. Es inútil quitar las dudas una por una. Si aclaramos una duda, surgirá otra y no habrá ningún fin para las dudas. Pero si, buscando la fuente del dudador se encuentra eso que es en realidad no existente, entonces todas las dudas cesarán. Pregunta. A veces oigo sonidos internos. ¿Qué debo hacer cuando tales cosas acontecen? Respuesta. Acontezca lo que acontezca, mantenga la indagación dentro de sí mismo, preguntando ¿quién oye estos sonidos? Hasta que alcance la realidad. Pregunta. A veces, mientras estoy en meditación, me siento lleno de dicha y las lágrimas llenan mis ojos. En otras ocasiones no hay nada de esto. ¿A qué se debe esto? Respuesta. La dicha es una cosa que está siempre aquí y no es algo que viene y va. Todo lo que viene y va es una creación de la mente y usted no debe inquietarse por ello. Pregunta. La dicha causa una emoción en el cuerpo, pero cuando desaparece me siento abatido y deseo tener la experiencia de nuevo. ¿Por qué? Respuesta. Usted admite que usted estaba aquí tanto cuando se experimentaba la sensación dichosa como cuando no se experimentaba. Si usted realiza ese usted presente en ambos casos, adecuadamente, esas experiencias no contarán para nada. Pregunta. Para darse cuenta de esa dicha, debe haber algo que se da cuenta de ella, ¿no es así? Respuesta. Debe haber una dualidad si usted tiene que darse cuenta de alguna otra cosa, pero lo que es solamente el sí mismo único, no una dualidad. De aquí que, ¿quién va a darse cuenta de quién? ¿Y cuál es la cosa de la que hay que darse cuenta? Pregunta. Cuando alcanzo el estado sin pensamiento en mi sadhana gozo de cierto placer, pero a veces también experimento un vago temor que no puedo describir adecuadamente. Respuesta. Usted puede experimentar cualquier cosa, pero usted no debe nunca quedarse contento con eso. Sienta usted placer o temor, pregúntese a usted mismo quién siente el placer o el temor y continúe así la sadhana hasta que tanto el placer como el dolor sean trascendidos, hasta que cese toda dualidad y hasta que solo la realidad permanezca. No hay nada malo en que acontezcan o se experimenten tales cosas, pero usted nunca debe detenerse en eso. Por ejemplo, usted nunca debe contentarse con el placer de la suspensión pasajera de la mente experimentado cuando se aquieta el pensamiento, usted debe seguir presionando hasta que cese toda dualidad. Pregunta. ¿Cómo se deshace uno del temor? Respuesta. ¿Qué es el temor, o el miedo? Es solamente un pensamiento. Si hubiera algo aparte del sí mismo entonces habría razón para temer. ¿Quién ve las cosas separadas del sí mismo? Primeramente surge el ego y ve los objetos como externos. Si el ego no surge, solo existe el sí mismo y no hay nada externo. Por cuanto toda cosa externa a uno mismo implica la existencia del veedor dentro, buscarlo adentro eliminará la duda y el temor. No solamente el temor, todos los demás pensamientos centrados alrededor del ego desaparecerán junto con él. Pregunta. ¿Cómo puede vencerse el terrible temor de la muerte? Respuesta. ¿Cuándo le atrapa a usted ese temor? Viene cuando usted no ve su cuerpo, digamos, en el sueño sin sueños. Le llena de ansiedad a usted solamente cuando está plenamente despierto y percibiendo el mundo, incluyendo su cuerpo. Si usted no ve esto y permanece su puro sí mismo, como en el sueño sin sueños, ningún temor puede tocarle a usted. Si usted sigue el rastro de este temor hasta el objeto, cuya pérdida lo hace surgir, usted encontrará que ese objeto no es el cuerpo, sino la mente que funciona en él. Más de un hombre estaría encantado de deshacerse de su cuerpo enfermo y de todos los problemas e inconvenientes que le crea si se le garantizara la continuidad de la presencia consciencial. Es la presencia consciencial, la consciencia, y no el cuerpo, lo que teme perder. Los hombres aman la existencia debido a que es presencia consciencial eterna, lo cual es su propio sí mismo. ¿Por qué no aferrarse entonces a la pura presencia consciencial justamente ahora, mientras se está en el cuerpo, y librarse de todo temor? Pregunta. Cuando intento ser sin pensamientos, me duermo. ¿Qué debo hacer al respecto? Respuesta. Una vez que usted se duerme, usted no puede hacer nada en ese estado. Pero mientras usted está despierto, intente mantener apartados todos los pensamientos. ¿Por qué pensar en el sueño? Inclusive eso es un pensamiento, ¿no es así? Si usted es capaz de ser sin ningún pensamiento mientras está despierto, eso es suficiente. Cuando usted se duerme, el estado en el cual usted estaba antes de dormirse continuará cuando usted se despierte. Usted continuará desde donde usted lo dejó cuando cayó en el sopor. Mientras hay pensamientos de actividad también habrá sueño.
El pensamiento y el sueño son contrapartidas de una y la misma cosa. Nosotros no debemos dormir demasiado ni prescindir del sueño enteramente, sino dormir solo moderadamente. Para impedir dormir demasiado, debemos intentar no tener ningún pensamiento o chalana movimiento de la mente, debemos comer solamente alimento sátvico y eso solamente en medida moderada, y no entregarse a demasiada actividad física. Cuanto más controlamos el pensamiento, la actividad y el alimento, tanto más capaces seremos de controlar el sueño. Pero la moderación debe ser la regla, como se explica en la Gita, para el buscador en la vía. El sueño es el primer obstáculo, como se explica en los libros, para todos los sadhakas. El segundo obstáculo se dice que es viksepa o los objetos sensoriales del mundo, los cuales entretienen la atención de uno. El tercero se dice que es kasaya o los pensamientos en la mente sobre las experiencias anteriores con los objetos sensoriales. El cuarto, Ananda felicidad, es llamado también un obstáculo, debido a que en ese estado está presente una sensación de separación de la fuente de Ananda, la cual permite decir al disfrutador yo estoy saboreando Ananda. Inclusive esto tiene que ser rebasado. Ha de alcanzarse la etapa final del samadhi en la cual uno mismo deviene Ananda o uno con la realidad. En este caso la dualidad del disfrutador y el disfrute cesa en el océano de Satchitananda o el sí mismo. Pregunta. Así pues, ¿uno no debe intentar perpetuar los estados dichosos o extáticos? Respuesta. El obstáculo final en la meditación es el éxtasis. Usted siente gran dicha y felicidad y quiere permanecer en ese éxtasis. No se entregue a él, pase a la siguiente etapa, la cual es la gran calma. La calma es más elevada que el éxtasis y se sumerge en el samadhi. El samadhi logrado hace que sobrevenga un estado de sueño en vigilia. En ese estado usted sabe que usted es siempre la consciencia, pues la consciencia es su naturaleza. En realidad, uno está siempre en samadhi pero no lo sabe. Para saberlo todo lo que uno tiene que hacer es quitar los obstáculos. Pregunta. He estado haciendo sadhana durante casi 20 años y no puedo ver ningún progreso. ¿Qué debo hacer? Desde alrededor de las 5 de la mañana me concentro sobre el pensamiento de que solo el sí mismo es real y todo lo demás irreal. Aunque he estado haciendo esto durante alrededor de 20 años no puedo concentrarme más de 2 o 3 minutos sin que mis pensamientos se pongan a errar. Respuesta. No hay ninguna otra vía para realizar que tirar de la mente hacia atrás cada vez que se vuelve hacia afuera y fijarla en el sí mismo. No hay ninguna necesidad de meditación ni de mantra ni de japa ni de nada parecido, debido a que estos son nuestra naturaleza real. Todo lo que se necesita es abandonar el pensamiento de los objetos que no sean el sí mismo. La meditación no es tanto pensar en el sí mismo como abandonar el pensamiento del no sí mismo. Cuando usted abandona el pensamiento de los objetos exteriores e impide que su mente vaya hacia afuera volviéndola hacia adentro y fijándola en el sí mismo, solo el sí mismo permanece. Pregunta. ¿Qué debo hacer para vencer el empuje de estos pensamientos y deseos? ¿Cómo debo regular mi vida a fin de obtener el control sobre mis pensamientos? Respuesta. Cuanto más se fije usted en el sí mismo, tanto más se esfumarán por sí solos los demás pensamientos. La mente no es nada más que un paquete de pensamientos, y el pensamiento, yo es la raíz de todos ellos. Cuando usted ve quién es este yo y descubre de dónde viene, todos los demás pensamientos se sumergen en el sí mismo. La regulación de la vida, tal como levantarse a una hora fijada, bañarse, hacer el mantra, el japa, observar el ritual, todo esto es para las gentes que no se sienten atraídos hacia la indagación de sí mismo o que no son capaces de ella. Pero para aquellos que pueden practicar este método todas las reglas y disciplinas son innecesarias. Pregunta. ¿Por qué no puede la mente volverse hacia adentro a pesar de los repetidos intentos? Respuesta. Se hace por la práctica y por la no pasión y se logra solo gradualmente. La mente, habiendo sido durante tanto tiempo una vaca acostumbrada a pacer furtivamente en las haciendas de los demás, no se confina fácilmente a su establo. Por mucho que su guarda la tiente con sabrosa hierba y fino forraje, ella se niega la primera vez. Entonces toma un bocado, pero su tendencia innata a extraviarse se afirma y entonces se escabulle. Al ser repetidamente tentada por el propietario, se acostumbra al establo hasta que finalmente, inclusive si se la deja suelta, ya no se va. Similarmente con la mente. Si encuentra una vez su felicidad interior ya no andará errante en el exterior. Pregunta. ¿No hay modulaciones en la contemplación según las circunstancias? Respuesta. Sí. Las hay. A veces hay iluminación y entonces la contemplación es fácil.
En otras ocasiones la contemplación es imposible aun cuando se hagan repetidas intentonas. Esto se debe a la operación de los tres gunas sattva, rajas y tamas. Pregunta. ¿Es influenciada por las actividades y circunstancias de uno? Respuesta. Estas no pueden influenciarla. Es el sentido de ser el autor Kartrikva Buddhi el que forma el impedimento. Pregunta. Mi mente permanece clara durante 2 o 3 días y se torna obtusa durante los 2 o 3 días siguientes. Y así alterna. ¿A qué se debe? Respuesta. Es completamente natural. Es el juego alternante de la pureza sattva, la actividad rajas y la inercia tamas. No se lamente por tamas, pero cuando sattva entre en juego, aférrese a él y aprovéchelo bien a fondo. Pregunta. Un hombre encuentra de veces que el cuerpo físico no le permite la meditación constante. ¿Debe practicar el yoga a fin de entrenar el cuerpo para tal propósito? Respuesta. Ocurrirá de acuerdo con los samskaras predisposiciones de cada uno. Un hombre practicará el hatha yoga para curar sus enfermedades corporales, otro hombre confiará a Dios su cura, un tercer hombre usará el poder de su voluntad para ello y un cuarto hombre puede ser totalmente indiferente a ellas. Pero todos ellos persistirán en la meditación. La gesta del sí mismo es el factor esencial y todo lo demás son meros accesorios. Pregunta. Mis intentos de concentración son frustrados por repentinas palpitaciones del corazón acompañadas por respiraciones duras, cortas y rápidas. Entonces mis pensamientos también se precipitan y la mente deviene incontrolable. Bajo condiciones saludables tengo más éxito y mi respiración llega a un alto con una profunda concentración. Desde hace mucho tiempo yo había estado ansioso de obtener el beneficio de la proximidad de Sri Bhagavan para el logro de la culminación de mi meditación y así vine aquí después de un considerable esfuerzo. Aquí caí enfermo. No podía meditar de modo que me sentí deprimido. Hice un determinado esfuerzo para concentrar mi mente aunque era perturbado por las respiraciones cortas y rápidas. Aunque en parte lo logré no me satisfacía. El tiempo de que deje este lugar se está acercando. Cada vez me siento más deprimido cuando pienso que tengo que irme. Aquí encuentro gentes que obtienen la paz por la meditación en la sala mientras que a mí no se me bendice con tal paz. Esto mismo tiene un efecto depresivo sobre mí. Respuesta. Este pensamiento, yo no soy capaz de concentrarme, es, él mismo, un obstáculo. ¿Por qué debe surgir el pensamiento? Pregunta. ¿Puede uno permanecer sin que surjan pensamientos durante las 24 horas del día? ¿Debo permanecer sin meditación? Respuesta. ¿Qué es horas nuevamente? Es un concepto. Cada pregunta suya está inspirada por un pensamiento. Siempre que surja un pensamiento, no se deje extraviar por él. Usted deviene consciente del cuerpo cuando olvida el sí mismo. ¿Pero puede usted olvidar el sí mismo? Siendo el sí mismo, ¿cómo puede usted olvidarlo? Debe haber dos sí mismos para que uno olvide al otro. Es absurdo. Así pues, el sí mismo no está deprimido, ni es imperfecto. Es siempre feliz. El sentimiento contrario es un mero pensamiento que no tiene en realidad ninguna consistencia en él. Deshágase de los pensamientos. ¿Por qué debe uno intentar la meditación? Siendo el sí mismo uno permanece siempre realizado. Solamente sea, libre de pensamientos. Usted piensa que su salud no le permite a usted meditar. Esta depresión debe ser rastreada hasta su origen. El origen es la identificación errónea del cuerpo con el sí mismo. La enfermedad no es del sí mismo, es del cuerpo. Pero el cuerpo no viene y le dice a usted que está poseído por la enfermedad. Es usted quien lo dice. ¿Por qué? Debido a que usted se ha identificado erróneamente con el cuerpo. El cuerpo mismo es un pensamiento. Sea lo que usted es realmente. No hay ninguna razón para estar deprimido. Pregunta. Suponga que hay alguna perturbación durante la meditación, tal como la picadura de un mosquito. ¿Debe uno persistir en la meditación e intentar soportar las picaduras e ignorar la interrupción, o debe echar a los mosquitos y después continuar la meditación? Respuesta. Usted debe hacer lo que encuentre más conveniente. Usted no alcanzará mukti, la liberación, simplemente porque los eche fuera. La cosa es alcanzar hondura y después alcanzar manonasa, la destrucción de la mente. Si usted hace eso soportando las picaduras de los mosquitos o echando a los mosquitos fuera, eso es asunto suyo. Si usted está completamente absorbido en su meditación, no sabrá que los mosquitos le están picando. Hasta que usted alcance esa etapa, ¿por qué no va usted a echarlos fuera? Pregunta.
Las gentes que practican la meditación se dice que contraen nuevas enfermedades. Sea como fuere, yo siento dolor en la espalda y por delante del pecho. Esto se dice que es una prueba de Dios. ¿Quiere Bhagavan explicar esto y decir si es verdadero? Respuesta. No hay ningún Bhagavan fuera de usted y por lo tanto no hay ninguna prueba instituida. Lo que usted cree que es una prueba o una nueva enfermedad resultante de las prácticas espirituales es en realidad la tensión que está operando ahora sobre sus nervios y los 5 sentidos. La mente que antes operaba a través de los nadis nervios hacia los objetos sensoriales externos, manteniendo un lazo entre ella misma y los órganos de percepción, ahora se requiere que se retire del lazo, y esta acción de retirada causa naturalmente una tensión, un disloque o una ruptura acompañada de dolor. Algunas gentes llaman a esto una enfermedad y otros lo llaman una prueba de Dios. Todos estos dolores partirán si usted continúa su meditación, dedicando su pensamiento solamente a comprender su sí mismo o a la realización de sí mismo. No hay ningún remedio más grande que este continuo yoga unión con Dios o el Atman. El dolor es inevitable como resultado de la supresión de los vasanas tendencias mentales que usted ha tenido durante tanto tiempo. Pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de tratar los deseos y vasanas con miras a deshacerse de ellos, satisfacerlos o suprimirlos? Respuesta. Si un deseo puede ser desechado satisfaciéndolo, no habrá ningún daño en satisfacer tal deseo. Pero los deseos generalmente no se erradican con la satisfacción. Intentar desraizarlos de esta manera es como intentar apagar un fuego derramando sobre él líquido inflamable. Al mismo tiempo, el remedio adecuado no es la supresión forzosa, puesto que tal represión está obligada a reaccionar más pronto o más tarde con una pujante emergencia de los deseos con indeseables consecuencias. La manera adecuada de deshacerse de un deseo es descubrir quién tiene el deseo. ¿Cuál es su fuente? Cuando ésta se encuentra, el deseo es desraizado y jamás emergerá o crecerá de nuevo. Los deseos pequeños tales como el deseo de comer, beber, dormir y aliviar los requerimientos de la naturaleza, aunque pueden clasificarse también entre los deseos, usted puede satisfacerlos sin daño. Ellos no implantarán vasanas en su mente, que necesiten de otro nacimiento. Esas actividades son necesarias para continuar viviendo y no desarrollarán ni dejarán detrás vasanas o tendencias mentales. Como regla general, por lo tanto, no hay ningún mal en satisfacer un deseo donde la satisfacción no conduzca a otros deseos que creen vasanas en la mente. Pregunta. ¿Hay signos en la práctica de la meditación, dentro del reino de la experiencia subjetiva, que indiquen el progreso del aspirante hacia la realización de sí mismo? Respuesta. El grado de liberación de los pensamientos indeseables y el grado de concentración sobre un único pensamiento son las medidas para evaluar el progreso.